Bendiga a todos mis santos hermanos que esta noche, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, repose en cada uno de nuestros corazones. Amén. Es un tiempo muy especial en el cual tenemos que abrir el corazón para recibir esta palabra. Gloria a Dios. He traído una enseñanza que posiblemente vayamos a necesitar 2 cultos para darla, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Amén. Vamos a ir inmediatamente al libro de San Juan, capítulo 20, verso 30. Libro de San Juan, capítulo 20, verso 30. Cuando usted lo tenga, me dice amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Juan, ¿qué? Capítulo 20, verso 30. Y lo leemos hasta el verso 31. El tema de esta noche es el propósito del libro. Y yo le añadí de Dios. Porque aquí dice nomás el propósito del libro. Porque pueden haber muchos libros. Amén. Pero se refiere a este libro. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Juan capítulo 20, verso 30 hasta el 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias primeramente por tu palabra que va a ser predicada en esta noche. Queremos que tu Espíritu Santo me dé palabra, ciencia, sabiduría de lo alto, revelación, Padre, para hablar esta enseñanza a tu pueblo. En el nombre de Jesús echamos fuera toda fuerza de las tinieblas, todo lo que se opone y se levanta contra tu palabra. Fuera, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. El propósito del libro, dice aquí el apóstol Juan, es el que escribe esta carta. Juan era uno de los discípulos de Cristo, amén. La palabra de Dios dice que Jesús llamó a 12 discípulos para que lo ayuden en el ministerio a la cual el Padre le había enviado a predicar el evangelio de las buenas noticias o de las buenas nuevas de salvación. Cada discípulo escribió su libro, amén. Hay muchos libros más, se dice que hay evangelio de María, hay evangelio, pero esos libros no fueron aceptados por el canon hebreo. Pero estas cosas que tenemos aquí, por eso aquí me gusta esta parte, porque aclara que lo que tenemos aquí es suficiente y es necesario, no necesitamos más libros. Nosotros tenemos una Biblia con 66 libros. La Biblia católica tiene 72 libros. Que no digo que son malos los otros libros, son muy buenos porque yo también los he leído. Pero creo que lo que tenemos aquí es suficiente como para ver, entender, o como para poder creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y que creyendo en Él, tenemos vida. Amén. Creyendo en Él, ¿qué tenemos? Vida. Verso 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A su nombre. La palabra de Dios dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Por eso no podemos negar tampoco esos otros evangelios que han habido. Amén. Hay otros evangelios que se han escrito. Gloria al Señor. Pero como dije antes, no fueron aceptados porque les faltaba espiritualidad, revelación. Según los teólogos, los entendidos, amén, los que conocen más de Dios, porque los hebreos son los que más conocen a Dios, hermano. Parece mentira. Ellos fueron quien Dios se les reveló primeramente. Y ellos fueron los que aceptaron por medio de este canon, gloria a Dios, y se aceptó la Biblia como es. Luego fueron revisadas por otros, aleluya, escritores, fueron pasadas a diferentes idiomas. Pero lo que tenemos aquí es suficiente en nuestro idioma. ¿Cuánto creen? Ahora, el apóstol Juan, gloria al Señor, es el autor de este libro. El apóstol Juan es uno de los que testigos, como dice Pedro, presenciales de la gloria de Dios. ¿Quiénes fueron estos pilares? Pedro,
Juan y Jacobo. Fueron los pilares que siempre estuvieron más con Jesús. Siempre estuvieron más cerca de Jesús. Cuando fue al monte a orar, cuando fue a resucitar a la hija, a la niña que estaba muerta, gloria al Señor. Y cosas así, siempre estuvieron estos tres primeros ahí. Por eso ellos son también testigos presenciales. Presenciaron la gloria de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Santo. Quiero que le dé un aplauso a Jesús. En el libro de San Juan 21:20 dice así: y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es él que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Saben lo que se pensó? Que Jesús le había dicho a los discípulos que Juan no iba a morir. Amén. Porque este discípulo Juan era el que se sentía con más amor hacia Jesús. Era el que se apegaba más. El amor de Juan fue tan maravilloso que podemos ver que él no tuvo una muerte violenta, según los estudiosos, según los religiosos que estudiaron la palabra de Dios, y según aleluya, lo que está en la historia de la iglesia, que él murió de una muerte natural. Pero sin embargo los otros apóstoles o discípulos, gloria a Dios, tuvieron muertes violentas. Amén. Pero hermano, aquí hay una revelación cuando Jesús dijo: si quiero que yo quede. Amén. Y esto se pensó que él no iba a experimentar muerte. Pensaron que no iba a experimentar muerte, pero no dijo que no va a morir. Si quiero que yo quede. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Ahora, este discípulo es a quien Dios se le revela también en el libro de Apocalipsis. Es a quien Dios le revela esta gran revelación para los tiempos finales. Gloria al Señor. Es aquel que estaba preso casualmente por causa de la palabra de Dios en aquella isla de Patmos. Quiero que vayamos avanzando, gloria a Dios, para poder entender este mensaje. Apocalipsis capítulo 1. Gloria al Señor. Quiero que vea Apocalipsis 1, verso 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ya dijimos que esta revelación Dios se la dio a Juan. Amén. ¿Quién era Juan? Era un siervo de Jesucristo. ¿Qué había hecho Juan? Había dado testimonio de ser un verdadero siervo de Dios. Verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Predicó la palabra, enseñó también la palabra, gloria al Señor. Y ahora Juan dice aquí, gloria a Dios, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Usted también puede ser un bienaventurado como lo fue Juan. Cuando usted lee la palabra de Dios, amén, y cuando usted la oye, gloria al Señor. ¿Va a ser qué? Un bienaventurado. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. A su nombre. Ahora, ¿cuál fue el propósito que Dios se le revela a este siervo de Dios? Ahí mismo en Apocalipsis 1:9, dice así de esta forma: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra en la tribulación. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Estaba yo en el Espíritu y en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A su nombre, Juan, nuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, porque esto es el sello de todo siervo de Dios, las tribulaciones. No se puede llamar uno siervo de Dios si no ha pasado por desiertos. Nadie se puede autodenominar un hombre de Dios, un siervo de Dios, si no ha pasado por pruebas. Amén. Hay muchos que le huyen a la prueba, pero quieren ser siervos de Dios. Y ese es el detalle importante que necesita todo siervo de Dios: pasar por los desiertos. El mismo Cristo tuvo que pasar por el desierto 40 días en ayuno. ¿A dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto. Ayunar. Y ahí llegó el tentador. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? Usó la palabra. En el tiempo de gracia que estamos ahora, tenemos que usar la palabra escrita. Jesús le dijo: escrito está. A su nombre. Y el diablo también le respondió con la palabra. Dice que también lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: si postrado me adorares, te daré todos estos reinos, porque a mí me han sido entregados. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de esta tierra. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Él ha tomado esto. No es que Dios se lo ha dado, sino que cuando el hombre cayó en pecado, automáticamente pasó todo a sus manos. Amén. Porque Él es ladrón. La palabra de Dios dice que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero que Cristo, lo que Cristo ha venido a dar es vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Aleluya. Y como dije, ningún siervo de Dios puede autodominarse siervo si no ha pasado por tribulaciones, por aflicciones, por necesidades, por angustias, peligros. Vemos a Moisés. Antes de llegar a Madián pasó por un desierto, siendo un hijo de Faraón. Gloria al Señor. Hijo de la hija del Faraón. Y sin embargo, cuando huyó, tuvo que pasar por el desierto. Y tuvo que estar 40 años en el desierto pastoreando ovejas y cabras. Después de estar en un palacio, tuvo que hacer aquello. Dios lo estaba preparando porque le faltaban 40 años más para poder liderar un pueblo. A los 80 años él recibe el ministerio de parte de Dios. Y él vivió 120 años porque 40 años más estuvo en el desierto pastoreando ese pueblo de Israel. Pero todo siervo, todo ministro tiene que pasar procesos, tribulaciones, como dije antes. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Yo quiero que le dé un aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Dice la palabra, gloria al Señor, que Juan estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y él estaba en el Espíritu. Porque para que tú puedas recibir revelación, no vas a estar en la carne, ni al frente del televisor viendo novelas. Ahí no vas a recibir ninguna revelación. Tienes que estar en el Espíritu, buscando a Dios, orando. Pero había sido llevado este hombre inocente a una isla donde estaban los condenados, los presos. Ahí estaba. Por causa de la palabra. Lo habían sentenciado a ese lugar. A su nombre. Y estaba, gloria al Señor, en el Espíritu. Y Dios se le revela a él. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios aquí. Y yo estaba en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega. ¿Qué es la Alfa y el Omega? Son letras griegas. Alfa, la primera letra griega. Omega, la última letra griega. Alfa y Omega, letras, representan todo el conocimiento, toda la sabiduría. En Él están depositados todos los conocimientos. En Dios, en Cristo Jesús, está depositada toda la sabiduría.